Bienvenidos a Surtam, el podcast de los equipos universitarios dedicados a la cohetería en España. Prepárense porque despegamos. Bienvenidos coheteros a otro episodio de Surtam. Soy Sergio Gibano, presentador del programa, y hoy tenemos un episodio en el que vamos a hacer un repaso de las actividades de los equipos universitarios dedicados a la cohetería y sus últimos lanzamientos en los últimos meses. Primero de todo, quiero darle la bienvenida a Enrique Torres, Team Leader del Cosmos Rocketry Team de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido, Enrique. Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Espero pasar un buen rato aquí con vosotros. Eso es, seguro que lo pasamos bien aquí hablando de cohetes y de lanzamientos. También está con nosotros Jimena del Río, del equipo Vizcay Team de la Universidad del País Vasco. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Un placer tenerte. También tenemos a Javier Salmerón, coordinador del equipo Cosmic Research de la Universidad Politécnica de Cataluña. Hola, Javi, bienvenido. Buenas, Sergio. Merci por la invitación. Y por último tenemos a Luna Maruenda como directora técnica del Faraday Rocketry de la Universidad Politécnica de Valencia. Un placer tenerte con nosotros, Luna. Muchísimas gracias por invitarme. Bien, pues básicamente vamos a ir repasando, comentando los lanzamientos, así que sin más dilación empezamos con Enrique, que nos va a contar el lanzamiento que hicieron en Cosmos, que fue, si no me equivoco, Enrique, vuestro primer lanzamiento. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Justo, pues gracias por la presentación, Sergi. Pues al final en Cosmos Rocketry Team el primer lanzamiento lo realizamos el 5 de abril. Fue nuestro primer cohete, como bien has dicho, se llama Satus 1, y aunque no fuimos capaces de recuperarlo, o al menos de una pieza, sí acabamos con una buena sensación con el lanzamiento. Realmente no lo vimos como un fracaso, sino como vamos a llamarlo como un primer paso sólido en un camino que apenas acaba de comenzar, ¿no? Al final lo importante no era solo si alcanzábamos el objetivo, que ya voy adelantando, es 1 kilómetro, sino para confirmar que éramos capaces de diseñar, construir y lanzar un vehículo. El Satus 1 es, digamos, la base de una familia de cohetes que queremos desarrollar en los próximos años. Un cohete que presenta la preparación, el ensayo y el punto de partida de un proyecto mucho más ambicioso. Nuestra meta al final no se limita a un único lanzamiento, ¿no? Sino que cada vuelo que hacemos, cada lanzamiento que hacemos, es un peldaño más hacia cohetes más complejos, más precisos y con objetivos cada vez más mayores. Ahora sí, el cohete, para mi gusto, podríamos haberlo hecho un poquito más complejo. Era un cohete base, muy, muy sencillito, entre comillas. Era un vehículo de una sola etapa, diseñado con el objetivo de alcanzar 1 kilómetro de altitud. Para ello compramos un motor Cesaroni de combustible de propulsión sólida, que nos daba el impulso más que necesario para poder llegar al objetivo. El resto del cohete estaba compuesto por un fuselaje del cartón fenólico. Elementos aerodinámicos como la aleta o la ojiva eran de pelea, impresos en pelea. Y luego toda la electrónica ha sido preparada y programada por nosotros. Ahora ya en cuanto al lanzamiento, todo lo hemos preparado nosotros, tanto reservar el NOTAM, preparar toda la documentación, reservarle el campo para hacerlo, que fuimos al aeródromo de Brunete, todo lo hicimos nosotros. Entonces alguno por aquí ya ha hecho toda la documentación o ha hecho un lanzamiento por sí mismo, sabe lo complicado que es sacar toda la documentación y que nos aprueben todo eso. Sí es cierto que realmente el lanzamiento inicial no iba a ser el 5 de abril, sino que iba a ser un poquito antes. La habíamos programado para la segunda semana de marzo y aquellos que hayáis vivido o hayáis estado en Madrid ese mes, pues perfectamente ha sido el que mayor precipitación jamás ha caído en Madrid. Entonces, el primer lanzamiento lo tuvimos que cancelar, estaba todo encharcado, nublado, nada, no pudimos lanzarlo y lo retrasamos hasta el 5 de abril. Ese día sí tuve mucha suerte, sobre todo viendo el contexto en el que veníamos, porque estaba totalmente soleado, no había viento, estaba el día perfecto para lanzar. Y poquito más. Yo acabé, y el equipo acabó bastante contento con el lanzamiento del Satus y nos ha dado ese primer empujón que nos hace falta para poder meternos de lleno en el mundo de la cohetería. Y si soy sincero, viendo lo que tenemos, los recursos que tenemos, el equipo que tenemos,
yo veo una muy buena trayectoria y muchas oportunidades para este equipo, la verdad. Qué bien, pues muchas gracias por ese repaso. Siempre es bonito ver el primer lanzamiento de un equipo y esos primeros pasos como comentas. Ahí me surgen bueno, varias dudas. Primero, durante el desarrollo del cohete, Ujú. ¿habéis sufrido algún tipo de rediseño o cambios en la perspectiva? Porque, si mal no recuerdo, al final Cosmos es un equipo que se fundó hace años y de Sí, alguna forma ha habido problemas para poder hacer ese primer lanzamiento. justo. ¿Cuáles han sido los mayores problemas que habéis tenido durante el desarrollo? ¿Ha sido temas técnicos, temas de permisos que decías para ver dónde lanzar, temas de coordinación interna? Cuéntanos un Mm. poco cómo ha sido ese camino. Pero, como bien decías, sí es cierto que la idea de cohetes en general, no la idea de Saturn, ya lleva en esta asociación bastante tiempo. Pero uno de los problemas, ya hasta incluso mucho antes de lo que sería diseño, análisis, documentación, etcétera, era la mala gestión por nuestra parte. La mala gestión de tiempo, la mala gestión de recursos y hasta incluso la mala gestión de dinero. Entonces, eh, a finales del curso 23-24 nos damos cuenta, mejor dicho, de que hay algo que tenemos que cambiar. Porque tenemos los recursos, tenemos el dinero, lo tenemos todo, pero no estamos avanzando ni podemos hacer cosas tan grandes como pueden hacer otros equipos. Entonces, llega septiembre de 2024 y decimos, oye, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo, hacemos un cambio total en nuestra asociación, en la forma de gestionarlo, en la forma de organizar, en la forma de coordinarnos todos y empezamos a meterle caña. Entonces, aunque la idea estuviera en la asociación bastantes años, realmente empezamos a ejecutarla bien a inicios del 24-25. Por suerte ya partimos de un diseño, que era, como te dije, ya la idea estaba, pero no se había ejecutado bien. Partimos de un diseño y entonces esa idea de ingeniar ese nuevo concepto ya tenemos bastante hecha. Y pasamos en ese transcurso entre septiembre y octubre, pasamos directamente a la fase de diseño, a la fase de análisis. Entonces, al final, como he dicho, este es el primer cohete. Hemos tenido muchas dificultades al principio con el uso de software, realización de cálculos, asimilar algunos conceptos. Pero al final, poco a poco, hemos sabido llevarlo satisfactoriamente. Una vez acabamos la fase de diseño, que estamos hablando finales de enero, entre exámenes, Navidad y todo eso, estamos hablando ya finales de enero, comienza la fase que para mí es la que más puede complicarse a la hora de realizar un cohete o hasta incluso en cualquier proyecto, que es la fase de construcción y ensamblado. Bueno, y también en la fase de lanzamiento. Porque al final tú diseñas, tienes en mente cómo puede ser el cohete, pero cuando empiezas a ensamblarlo, cuando empiezas a meter cosas, vamos a dejarlo así, te das cuenta que realmente te das cuenta de cosas que nunca se te hubieran pasado por la cabeza. ¿Sabes? A la hora de ensamblar una aleta, vale, dices que puedes meter la aleta en esta parte del fuselaje, pero el cartón no te lo aguanta. Entonces hay que buscar una forma, hay que buscar otra forma. Esas ideas que no se te ocurren bien en el diseño, se te ocurren en estas fases. Em, y hasta incluso, luego hay otros problemas que son, bueno, que estos no pueden ocurrir, que nos pasó justo antes del lanzamiento. El día anterior, pues reunimos a todo el equipo para hacer un briefing, para hacer una checklist, para prepararlos pues, para el día siguiente. Llego yo al taller, empiezo a sacar las cosas, a sacar el cohete, a sacar la ojiva, las aletas, tal, y no tenemos la valla de electrónica. Se perdió. Bueno, no, se perdió no, nos la robaron. Vinimos las cámaras de seguridad y nos robaron la valla electrónica. Entonces de repente ves a un grupo de 10-15 personas correteando por toda universidad, preguntando a profesores, preguntándole llamando a los sponsors, llamando a los que nos dan las PCB, a los que nos patrocinan las PCBs, y preguntándoles a ver qué tienen, porque en 8 horas teníamos que reprogramarlo todo y volverlo a preparar todo para el lanzamiento. En resumen, acabamos todo el equipo a las 4 de la mañana con todo reprogramado. Eso sí, las ojeras del día siguiente fueron bastante grandes, la verdad. Y nada, pues luego lanzamos el cohete y ya. Ostras, no, esa no la había oído nunca, la verdad, la del robo la del robo de aviónica. ¿Habéis podido saber quién fue al menos o nunca se supo?
No lo sé. Esto da casi Ojalá para saberlo. una segunda edición del podcast dedicada a crímenes y robos de material. Sería. Oye, En fin. pues me ha gustado mucho eso que comentas de que la idea estaba ahí, pero que nunca os habíais puesto en serio con ello hasta septiembre de 2024. Porque de alguna forma yo creo que es algo que ha pasado históricamente a mucha gente, que en algún momento se ha planteado hacer o querer hacer cohetes o que le gusta la cohetería y se ha planteado hacerlo, pero por falta de quizá de planificación, de medios, de conocimientos, etcétera, no ha terminado nunca de concretarse esa idea y quizá pues se han dedicado a otro tipo de cosas, etcétera. Como sabéis, uno de los objetivos con los que nace Surtam es precisamente para que toda aquella gente que quiera hacer cohetes tenga un sitio al que ir, al que poner cosas en común y apoyarse mutuamente en ese objetivo. En ese sentido, consideraría eso, no sé si de alguna forma el hecho de ir a los eventos de Surtam, hablar con otros equipos, ¿os apoyasteis en otros equipos para pedirles consejo, decir, oye, ¿cómo lo habéis hecho esto vosotros? ¿Qué tipo de lecciones habéis tenido como para de alguna forma sacar adelante vuestro proyecto? Sí, sí, de hecho en el Surtan que hubo este año y en el anterior, que también fueron algunos de los nuestros, sí, pues aprovechamos esa fase de networking pues para conocer a los otros equipos, conocer los otros proyectos, saber en qué estaban trabajando y así pues tomar ideas para empezar nosotros. Hasta incluso pues Ángel de la UPM también nos ayudó bastante a la hora de lanzamiento, darnos ideas de dónde podemos lanzar, cómo sacar el Notan y todo eso. Sí nos dieron bastantes ideas, por ejemplo. Qué bien, me alegra oírlo porque al final, bueno, como sabéis, es uno de los objetivos de la asociación y me alegra que sea así, que esté funcionando de esa manera. Quería preguntarte también un poco por el tema, bueno, al final de lecciones aprendidas, ¿no? Comentas que Mm, no se pudo recuperar el cohete. ujú. Al final, bueno, evidentemente sois estudiantes, trabajáis con material experimental y con cohetes experimentales, los fallos forman parte del éxito de la asociación, porque al final el objetivo es pasarlo bien, aprender y disfrutar. Entonces, bueno, un poco qué análisis hicisteis de ese fallo, si sabéis la causa, si habéis hecho algún cambio en la manera de trabajar o en el diseño de cara que no vuelva a ocurrir. Mm. Cómo afrontasteis un poco esa parte? A ver, realmente, la primera lección, que al final fue lo primero que comentaba antes, la primera lección que sacamos es que aunque tengamos muy claro todo lo que es la parte técnica, si no tenemos claro la manera de organizarlo, la manera de gestionarlo, de planificarlo, el cohete no va a ir a ningún sitio. Es decir, es tan importante saber gestionarlo y planificarlo como tener claro el diseño del cohete. Al principio nos costó coordinar el tiempo, coordinar los recursos, el presupuesto, pero al final esta experiencia sí nos ha demostrado que sin esta base organizativa, cualquier reto técnico se vuelve mucho más difícil. También la parte de imprevistos. De esas sí aprendimos un huevo. De esas sí aprendimos bastante. Tanto en la fase de construcción como en el mismo día del lanzamiento, siempre aparece algo que no estaba en los cálculos. Problemas con el motor, lo que comentaba antes con la valla de electrónica, con el propio rail de lanzamiento, que al final, como el terreno igualmente estaba todo encharcado, pues no se sostenía bastante bien. Entonces tuvimos que buscarnos la vida para poder dejarlo estable. Eh, y esto nos obliga al final a ser flexibles y aprender a reaccionar rápido, porque realmente nunca, nunca, o mejor dicho, casi nunca, va a salir todo como pretendes, ¿no? Y luego, mm, lo último, y lo mencioné en la presentación de Surtan de la UPM este año, y lo vuelvo a mencionar ahora, que es la parte humana. Este proyecto nos demostró que la cohetería es principalmente trabajo en equipo, coordinarnos todos, apoyarse cuando algo falla y siempre aprovechar las habilidades de cada uno. Yo diría que eso es uno de los éxitos que tuvo el Satus. Luego, si nos referimos a algo más técnico, el motor, principalmente el motor, que por eso falló el cohete. El motor al final era un motor comercial. Vino con un defecto de fábrica, que fue lo que nos perjudicó a la hora del lanzamiento, cuando la propulsión no se realizó toda y la presión de la combustión se perdió
para poder eyectar el paracaídas nos hacía falta esa presión de la combustión. Entonces llegó arriba, no se eyectó y cayó en picado. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que cuanto lo hagamos todos nosotros, si nosotros sepamos más sobre nuestro cohete, mejor. Es una de las experiencias que yo más eh, he guardado en mí. Muy bien, pues y con toda esa experiencia y ese conocimiento y esas ganas, más o menos ahora mismo en qué estáis, empieza ahora el curso en septiembre, ¿qué objetivos planteáis de cara al próximo curso? ¿Cómo está ahora mismo la asociación y en qué estáis trabajando? Pues desde mayo ya estamos trabajando con nuestro segundo cohete, el Lightning Traveler, un cohete distinto al Satus. ¿Por qué distinto? Porque si en el Satus, a pesar de que algunos elementos eran comprados a externos, ahora todo lo queremos hacer nosotros. Todo el ensamblaje, todo el motor, que hemos creado un equipo de propulsión en mayo, todo lo queremos hacer nosotros. Em, Al final, espera, se me acaba de ir. Eh, Al final eso, en mayo creamos el equipo de propulsión y estamos ya trabajando en nuestro nuevo motor de combustión sólida. Este nuevo cohete tiene previsto alcanzar un apogeo de 3.000 metros, 3 kilómetros. Validar estos nuevos sistemas de recuperación que, con diferencia al otro, ya no van a depender del motor, sino que se trata de sistemas de CO2, de bombonas de CO2 para sacar el paracaídas que vienen controladas electrónicamente y los nuevos sistemas electrónicos de tanto de medición y como de cámaras también, que también le vamos a insertar al cohete. Muy bien, bueno, pues mucho ánimo con ese proyecto, con ese desarrollo y esperamos que cuando lo lancéis pues vengáis aquí a contárnoslo. Yo creo que podemos pasar ya, Jimena, a hablar ahora de vuestro proyecto, del lanzamiento del Biscay. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue este lanzamiento del Valkyrie, cuáles son así un poco los highlights y lo más importante que quieras comentarnos. Vale, a ver, bueno, empiezo hablándoos un poquito información general del cohete. Este lanzamiento pues, es uno de los lanzamientos de lo que nosotros llamamos nuestra línea secundaria de cohetería para probar nuevos sistemas. Eh, el proyecto, como bien has dicho, se llama Valkyrie. Como tal, no teníamos un objetivo de altura. En este caso, al final, pues al lanzar en el País Vasco, que es donde hemos lanzado este cohete, tenemos unas limitaciones de altura y, sinceramente, este tipo de cohetes vamos más a probar sistemas. Pero bueno, al final la aviónica, la intención era llegar a unos 2.000 metros. Creo que se esperaba alcanzar los 2.040 y alcanzamos los 2.080. Así que las simulaciones se han acercado mucho a lo que luego ha sido la realidad, es que estamos bastante contentos de eso. Cada vez vamos optimizando mejor nuestros diseños para alcanzar ese estado más hipotético, ¿no? Más teórico que generas tú en las simulaciones. Lanzamos siempre cuando lanzamos en el País Vasco en el aeródromo de Dima y en este caso el lanzamiento fue el 27 de julio, que si a alguien le interesa ver, hicimos un directo, entonces está todo grabado. Y, y eso, luego en cuanto a temas de aviónica, teníamos tanto aviónica propia, en este caso trabajamos con una nueva aviónica, la cual usamos como payload en la competición europea de cohetería, en la EUROC. En esta vez iba como aviónica principal, además de la redundancia del CATS Vega, que es la aviónica comercial que compras para esta competición. Y luego, pues un poquito objetivos de los que estaba hablando, cuanto viene a ser así los objetivos científicos, teníamos varios. Como acabo de mencionar, lanzar con nuestra aviónica propia Orión como aviónica principal. Luego, un nuevo sistema de seguridad en cuanto a temas de recovery, en temas de paracaídas. Esto, pues, son cosas que nos ocurrieron en la competición europea por culpa de tiempo y por temas de seguridad. Hacía muchísimo viento y nos obligaron a quitar físicamente el paracaídas principal, main. Entonces, en base a esta experiencia, creemos que es bastante importante en temas de cohetería amateur como nosotros, el tener esos sistemas de redundancia y seguridad. Entonces, hemos diseñado un sistema de recovery en el que a mitad de vuelo podemos deshacernos del paracaídas principal.
Y de esta manera poder volver a una caída con drogue, que ya hemos comprobado que nuestros cohetes aguantan esas velocidades de caída sin sufrir daños circunstanciales, digamos, y de esa manera generar esa seguridad, ¿no? Em, Luego, ¿qué otras cosas también hemos incluido en este cohete? Fabricación. Em, Nos dimos cuenta en los anteriores cohetes que aunque tengamos un buen departamento de fabricación, siempre podemos mejorar nuestras formas de conseguir nuestras ojivas, de laminación, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, probamos una nueva geometría de ojiva y unos nuevos sistemas, bueno, formas de fabricación y la verdad que bastante contentos. Además, incluimos un tailcon, eh, cosa que ya habíamos incluido antes en un lanzamiento en Hermes, cual no conseguimos los resultados esperados. Entonces, esta vez, la verdad que estamos muy contentos con el funcionamiento del tailcon. Además, simulaciones en tiempo real. Siempre hacemos simulaciones antes de los vuelos, creo que esto es una cosa bastante común dentro de los equipos, pero en este caso hemos incorporado un algoritmo, digamos, de predicción, no diría predicción, tiempo real. Nosotros generamos unas simulaciones antes del lanzamiento y luego con los datos de aviónica en tiempo real contrastamos todas esas simulaciones que hemos hecho, digamos 50, 100 simulaciones, y va contrastando esos datos para acercarnos a la simulación, para que nos diga en tiempo real cuál es la simulación más cercana a lo que está ocurriendo en ese momento. Además, ¿qué otras cosas también incluimos? Siempre incluimos cámaras dentro de nuestros cohetes para grabar el vuelo. En este caso, queríamos ver la cámara en directo desde la mesa de tierra y lo conseguimos. Así que contentos en esa parte. Si eso luego lo menciono con el tema. Pero bueno, y por último, alimentación con temas de umbilical. Diría que es un poco así los datos por encima de lo que hablamos. Pues, Bueno, pues bastantes preguntas, porque al final, bueno, se tratan de cohetes y desarrollos como mucho más complejos, de un equipo más avanzado, con más experiencia y más lanzamientos. Y primero de todo, me interesa saber esto que has dicho de vuestra línea secundaria de cohetes. ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Eso significa que había como un equipo separado, quizá menos experto, trabajando en este cohete? ¿Trabajabais todos igualmente en este cohete? ¿Os dividís en dos y uno trabaja en el cohete principal y el secundario? ¿Y qué diferencia hay entre los secundarios y los principales? Si nos puedes contar un poco esa parte. ahora mismo no. Creo que solemos trabajar a proyecto, aunque sea de la línea tanto principal como secundaria. Simplemente que, digamos que la línea secundaria son cohetes, digamos, más baratos, en las que es pruebas, cosas nuevas. Y luego ya, si hablamos de la línea principal, digamos que vamos más a lo seguro y más a objetivos. Entonces, siempre el equipo se centra en el proyecto a mano en este momento. Pero sí, bueno, hemos tenido que dividir un poquito las líneas porque tenemos como esa dinámica de trabajo. Solemos lanzar en verano cohetes así más de prueba y luego tenemos lanzamientos más grandes en los que cuando hemos validado sus sistemas los introducimos dentro de cohetes mayores. Vale. Y a nivel de objetivos, nos has comentado un poco todas las pruebas que habéis hecho y los nuevos sistemas que queríais probar. Me ha llamado especialmente la atención el tema que comentabas del paracaídas principal. O sea, ¿a qué te refieres con el tema de prescindir del paracaídas principal durante el lanzamiento? ¿Es como que de alguna forma podéis hacer un telecomando? ¿Es la aviónica la que evalúa si las condiciones son seguras o no para desplegar el paracaídas main? Exactamente en qué consiste esa parte. A ver, nosotros tenemos constante comunicación con la aviónica en vuelo. Entonces, sobre todo es eh, que digamos como que es lo peor que te puede pasar en un lanzamiento, digamos un main apogeo, este habrá el paracaídas main apogeo, que nosotros podemos mandar una señal a la aviónica desde tierra para que, digamos, que abra un TD2, un cutoff, llamamos, y deshacernos de ese paracaídas y que quedarnos solamente con drogue cayendo. Pero, ¿os deshacéis porque el paracaídas sale y no se despliega o se corta de alguna forma el sistema de eyección para que se quede dentro y no salga de ninguna forma? Nos desprendemos completamente, el paracaídas se queda solo en el aire. Ah, curioso. Mm. Es como que Sí. corta las cuerdas.
O sea que tenéis Mm. capacidad también de telecomando desde tierra, lo cual también es bastante, bueno, es complicado de implementar, En, ¿no? Porque, en este lanzamiento era más que teníamos los estados programados para probar este sistema de validación. No tanto que nosotros mandáramos una señal a la aviónica. En este caso no, en este caso era la máquina de estados había hecho de la manera específica de a X metros del suelo, te desprendes del paracaídas principal y caes hasta suelo con droga. No queríamos desprendernos de él a una distancia muy lejana del suelo por si acaso. Tampoco eso, digamos como que vuelo nominal hasta X metros del suelo. vale, entendido. Como que de alguna forma estaba programado para poder verificar que podíais cortar esa cuerda con Ujú. con un comando de la aviónica, cuando la aviónica Sí. lo comandara. Entonces, también me ha interesado bastante el tema que has comentado de la retransmisión en vídeo, tanto del lanzamiento Mm. como de las imágenes en vivo. Claro, ahí tenéis un requisito bastante grande de ancho de banda en la telecomunicación, con las antenas que ponéis en el cohete para poder transmitir vídeo en tiempo real. Mm. Em, eh, Quizá un poco por defecto de formación, me interesa más esta parte de aviónica y antenas, etcétera. Tenéis como varias antenas, una para el vídeo y otra para la telemetría normal, iba todo junto, Sí. y luego la imagen que llegaba de la cámara del motor, ¿erais capaces de retransmitirla en vídeo en el directo de YouTube o solo la teníais vosotros a la mesa pero no se llegaba a transmitir? También por la Mira, te calidad y tal. comento. Sí, a ver, tenemos una antena para la recepción de datos y luego había una antena aparte para la cámara en específico. Sí que es verdad que en este lanzamiento hemos tenido un problema y las cámaras funcionaron durante el vuelo, pero no se ha guardado el vídeo en la SD, así que no tenemos guardado el vídeo del lanzamiento. Pero en el directo, nosotras, las del directo, éramos las únicas que teníamos la antena de retransmitir del vídeo en directo. Teníamos a un amigo con la antena, pero era una antena muy unidireccional. Si no estabas apuntando directamente al cohete, perdía señal. Entonces, en el directo se ve como un segundo de cámara subiendo y luego se va la imagen. Porque al final, pues, una vez que empieza a subir, ya lo pierdes de vista y es que es imposible traquearlo. Nuestra intención era luego, con el vídeo en la SD, poder verlo. Pero bueno, sabemos que el sistema funciona y lo que pasa es que justamente esa antena que teníamos para esto en específico era muy unidireccional. Entonces pudimos ver unos, pues que no sé si llegó a los 2 segundos de lanzamiento. Además, no lo tenías en aviónica, solamente los teníamos los del directo. No, no, al final ahí, o sea, ya retransmitir vídeo en directo es complicado, porque claro, enviar la imagen desde el cohete a la estación de tierra, desde la estación de tierra, enviarla es complicado. Me interesa también esa parte, seguramente con Faraday también lo podamos hablar un poco por la idea de la retransmisión en vivo de los cohetes, ¿no? Que es algo que de alguna forma se está empezando a hacer cada vez más, evidentemente conforme las telecomunicaciones van aumentando es cada vez más posible. En este caso, tú en concreto participaste un poco en esa retransmisión en directo, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarte un poco por esa experiencia, quizá retransmitiendo el directo, el feedback con la gente que estaba conectado, etcétera. Eh, ¿Cómo ves la posibilidad de pues, hacerlo más didáctico, más entretenido? ¿Qué lecciones aprendidas sacáis ahí? Porque creo que no es la primera vez que lo hacéis, pero creo que esta vez ha habido un cambio bastante alto de Sí, calidad. Estabais ahí, ¿no? Tu compañera sí, Marta también y tú soportando haciendo como de presentadoras, ¿no? Del evento. sí, sí. A ver, no es mi primera vez haciendo directos para el equipo. eh, y sí que es verdad que creo que hemos mejorado en cierta medida porque al final creo que esto, Luna coincidirá conmigo, al final los directos se pueden hacer muy largos. Entonces, nos ha pasado muchas veces. Empezar a hacer directo, estar ahí un buen rato, se atrasa el lanzamiento por temas meteorológicos, lo que sea. Y de repente ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué contar, qué enseñar, porque ya te quedas sin ideas. Entonces, era una cosa que nosotros teníamos claro que esta vez no queríamos alargar tanto porque muchas veces había ciertos fallos, ciertas cosas y teníamos que rellenar de alguna manera y no nos terminaba de convencer esa parte, que lo hemos hecho, ¿eh? Pero entonces esta vez era
Cuando ya confirman que va a haber lanzamiento, cuando ya el cohete está en el rail, empezamos directo y bueno, sí que nos pasó que intentamos lanzar un día y no pudimos y tuvimos que retrasarlo una semana. Pero bueno, que es difícil, pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que los directos es una de las cosas que la gente de nuestro alrededor, ya sea familiares, ya sea amigos, gente de la universidad, igual la gente más cercana a nosotros, es con lo que más se queda. Muchísima gente me ha dicho, oye, me encanta el directo, tal, no sé qué. Es una forma muy buena de acercarse a la gente y yo creo que es una cosa en la que hay que intentar invertir tiempo, hay que intentar sacarlo lo mejor posible y creo que es algo en lo que hemos mejorado. Hay bastante margen de mejora por ahora, pero bueno, estamos en ello y la verdad que estamos bastante contentas, Marta, que era la chica que estaba conmigo y yo, de cómo quedó y en general hemos recibido buenas críticas. Sí, no, porque realmente es lo que comentas, que es lo que se queda mucha gente, porque si no, tú vas ahí al campo, lanzas el cohete, como está el equipo trabajando a tope, si no hay nadie encargado de hacer fotografías, vídeos, etcétera, realmente pasan los años y hay lanzamientos que solo están en la memoria de la gente que fue y ya está, y no hay casi ni fotografías ni vídeos, o hay alguna foto y ya está. Entonces, bueno, pero a veces incluso cuando ves lanzamientos de SpaceX o de Ariane, etcétera, que ahora también hacen como directos y ponen gente y demás, ves que pasa un poco eso que tú comentas. Al final un lanzamiento es muy complejo, pasan muchas cosas en el directo que quizá la gente que está Sí. transmitiendo no sabe y bueno, se generan esas situaciones ahí de incertidumbre, ¿no? Bueno, pues la verdad que bastante interesante todo lo que nos has contado. Me gustaría saber un poco, pues, qué lecciones habéis extraído de los temas estos más técnicos quizá y qué objetivos os estáis planteando ahora de cara a la próxima edición, al año que viene, al próximo curso escolar, por así decirlo. Vale, pues a ver, lecciones aprendidas del lanzamiento, aparte de todo lo que hemos aprendido desarrollando todas estas mejoras tecnológicas que hemos implementado en el cohete, yo creo que también ha sido un poco la parte logística, ¿no? La distribución de responsabilidades. Al final, nosotros somos un equipo muy grande, intentamos distribuir la mayor carga de trabajo, porque digamos como que son proyectos que hay que meter tiempo, ¿no? Sobre todo cuando vas a lanzar en verano es difícil, ¿no? Al final ya no estás en el curso escolar como tal, dentro de la universidad, y es un poquito difícil la logística, ¿no? Luego, solventar imprevistos. Pues al igual que, como he mencionado, el primer día no pudimos lanzar, estuvimos intentando solventar todos estos imprevistos y al final tuvimos que decir que no. Tanto como, por ejemplo, lo que he mencionado, igual en este lanzamiento no nos ha pasado, pero con el tema de Eros, de que tuvimos que tirar el paracaídas principal, esto nos genera logística para luego, tal, temas de esos. Esta vez también hemos probado una nueva distribución de departamentos. Nosotros estamos divididos en 6 departamentos y vamos a pasar de una distribución de 6 departamentos a 8 ahora en septiembre. Dos departamentos que en específico son Aerodynamics and Recovery y Control y Simulación se separan en Aerodynamics, Recovery, Control y Simulación. Digamos que ya somos muchas personas, son departamentos que se están especializando bastante y creemos que la carga de trabajo ya tiene que ser mayormente distribuida, no puede mantenerse todo en un mismo departamento. Y en este lanzamiento lo que se ha hecho ha sido trabajar con esa dinámica de equipos, digamos como con esas separaciones. Nos ha venido bastante bien, ha sido más eficiente la comunicación entre las personas. Y eso, ¿qué otras cosas hemos podido aprender? Pues que siempre hay que tener lo que nosotros llamamos redundancia, pero no solamente redundancia en cuanto al cohete, sino en cuanto al material que llevas al lanzamiento. Tener siempre dos de todo, ¿no? Siempre algo puede fallar, siempre algo te puede faltar. Y ya por último, creo que es un poco lo que nos pasa a todos los equipos, el traspaso de conocimiento. Es una cosa complicada. Siempre, como me has preguntado, que igual dividíamos el equipo en línea principal y línea secundaria. Como todos trabajamos en todos los proyectos, em, digamos que ese traspaso de conocimiento hay que hacerlo de una manera correcta, ¿no? Mm, y eso es un poco lo que yo creo que hemos aprendido. No me acuerdo que me habías preguntado después. Bueno, sin algún objetivo que tengáis para el próximo curso, algún cohete que estéis Ah, vale. planteando.
Sí, o sea, tenemos un proyecto, pero todavía está en fase de prediseño completamente. No tenemos mucho de lo que hablar ahora mismo. Así que bueno, cuando tengamos algo de lo que hablar, lo comunicaremos por redes, no os preocupéis. Es una de las cosas que hemos intentado también mejorar con Valkyrie, nuestra comunicación con redes sociales. Hemos hecho una serie de vídeos explicando todas las partes del cohete y de esta manera así como llegar un poquito más a la gente, tanto gente de la universidad como gente de nuestra edad de redes sociales, incluso gente que se quiera meter al equipo para que entienda un poco más qué hace cada parte de nuestro equipo para cada lanzamiento. Genial, pues muchas gracias, Jimena, por contarnos toda vuestra experiencia y el lanzamiento. Y mucha suerte Muchas gracias. con este nuevo proyecto que estáis ahora empezando, y ya cuando lo lancéis, pues estaréis aquí invitados para venir a contarlo. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Javier, que nos va a contar un poco este lanzamiento que hicisteis, lanzamiento triple, ¿no? Javi, cuéntanos un poco Sí. cómo ha ido este lanzamiento, o lo que nos quieres contar, y luego te iremos haciendo también preguntas sobre lo que vais Vale, comentando. vale, perfecto. Mira, pues te explico un poquito, ¿vale? Lanzamiento triple, esto voy a ponernos en contexto un poco porque la decisión de hacer 3 lanzamientos y el tipo de diseño del cohete viene muy influenciado un poco de varios meses atrás y digamos que suele pasar que después de grandes lanzamientos siempre, pues claro, es un proyecto que llevas varios tiempos trabajando, cierta intensidad y la gente pues es como que lo aprovecha muchas veces para decir, hasta aquí he llegado, ¿vale? Yo me lo he pasado muy bien, he hecho muchas cosas aquí, pero hasta aquí he llegado. Entonces, claro, cuando nosotros lanzamos a Lucid en junio de 2024, eh, Alba dijo, hasta aquí he llegado. Eso no significa que nos siga echando un cable, pobrecita, la tengo maltratada. Pero digamos que ya como que quería irse apartando de todo el tema de, hombre, lleva mucho tiempo en la asociación, ha hecho muchas cosas para nosotros y nos coincidió con que nos reunimos el 13 de septiembre, creo que fue, y de las 9 personas en la mesa, 6 decían que se iban. Entonces, claro, era un problemón porque digamos que el funcionamiento en general de la asociación era bastante complicado. De esas 3 personas que quedaban, al final solo quedamos 2 personas, ¿vale? Y entonces decidimos hacer una orientación más continuista de la asociación, es decir, vale, somos 2 personas, aquí no hay nada que hacer entre 2 personas, más allá de que jugar al ping-pong tal vez. Y entonces orientamos lo que es la misión Weber como tal. La idea como para ella es simplemente obtener una licencia L1 como mínimo, que toda la gente incorporada pues, estuviese pues, más involucrada en todos los procesos más técnicos y no técnicos de la asociación, básicamente el funcionamiento completo de la asociación, intentarlo adaptar dentro de esta misión. Y, y entonces ahí nos surgió, dijimos, ostras, vamos a aprovechar, podríamos hacer un único proyecto entre los 3, ¿vale? Porque digamos que es toda esta fase en noviembre fue cuando empezamos un poco la fase como más preliminar de diseño, pero decidimos hacer 3 lanzamientos. Dijimos, bueno, dentro de lo que cabe, trabajamos bajo unos parámetros mínimos, tipo, vale, vamos a fijar unos tamaños mínimos y a partir de aquí, pues cada uno hace su proyecto. Y de esta manera surgieron los 3 lanzamientos. Los 3 cohetes no tienen mucho misterio en ese sentido. Son tubos de cartón con piezas en corte láser y por necesitar, aviónica no necesitaban, es un desplegamiento por delay del propio motor. Aún así quisimos involucrar a la aviónica en el sentido de obtener datos de vuelos. Y pues no mucho más. El motor, pues, el típico Cesaroni comercial, y luego a nivel de lanzamientos, pues lo lanzamos en Fuente la Higuera, en Rocketry. Y sí que es verdad que de los 3 lanzamientos solo tuvimos una licencia L1, pero ya nos quedamos contentos con ello. Pues me interesa bastante vuestro caso, Javi, porque al final es algo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Incluso de cómo se define un equipo, ¿no? Al final hay una marca, hay unas personas, las rotaciones son muy,
muy rápidas. Al final la gente está en la carrera 2-3 años y en los equipos a veces 1 o 2. Cosmic es un equipo que tiene muchos años de historia y al final, de alguna forma, esto es como un punto de inflexión, un volver a renacer. Y como tú dices, la mejor manera es lanzar y lanzar, tener una licencia L1, hacer un diseño, etcétera, funcional y ir para adelante con ello. ¿Cómo ha sido un poco ese desarrollo técnico entre las personas que trabajabais conjuntamente en un sitio conjunto? ¿Han sido desarrollos que habéis hecho por separado? ¿Os ha echado una mano la gente de Spain Rocketry para hacer el lanzamiento? Que al final siempre están como muy voluntariosos y siempre echan una mano a la gente que les pide ayuda, etcétera. ¿Cómo ha sido un poco ese desarrollo hasta el lanzamiento? Pues, la verdad es que tendría que comenzar agradeciendo a prácticamente todo el mundo. Ya no simplemente a Spain Rocketry, porque efectivamente ellos nos han echado un cable. Ellos, oye, pues pásame las simulaciones, o esto de aquí, pues esto no sé, no lo veo del todo, tal. Incluso el día del lanzamiento nos dijeron, esto de aquí revisadlo bien. Y efectivamente tenían razón. Muchísimas cosas. Además, todos antiguos miembros de la asociación todavía están involucrados con el proyecto. Me he reunido con más de uno de ellos. A veces nos quedamos para hacer un poco de seguimiento, porque, o sea, llevan tiempo en la asociación, les gusta estar involucrados y, de hecho, bueno, Alba igual. Alba nos ha estado echando un cable, vamos, también un montón básicamente nos ha estado echando un cable sobre todo con temas de finanzas, de llevar las cuentas, entre muchas otras cosas. Pero entonces esto venía con el reto técnico detrás de todo esto, ¿no? Vale, pues sí, efectivamente, por suerte, tenemos unas instalaciones, teníamos unos recursos básicamente teníamos todo lo que una persona que no acaba de empezar no tiene, que es un sitio donde trabajar, un presupuesto y gente que la respalde. Y yo creo que es principalmente gracias a eso que hemos podido hacerlo. En septiembre nos sentamos, mi compañero Alfred y yo, y dijimos, vale, ¿qué queremos hacer? Estamos tú y yo aquí sentados, algo habrá que hacer, ¿no? Y pues empezamos a teorizar que esto sí, que esto no. Con los antiguos miembros lo discutíamos, hombre, pues esto está bien, esto no está bien, etcétera, etcétera. De hecho, fueron los mismos antiguos miembros que nos dijeron, oye, esto, si está la cosa un poco complicada, yo os recomiendo que os sentéis, que os organicéis bien, digáis, vale, ¿qué quiero hacer este año? ¿Quiero hacer el que viene? Etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, ir organizando las tareas. Y entonces hicimos todo esto y para más o menos noviembre dijimos, vale, nos falta una persona para poder, digamos, empezar todo este diseño, una persona para poder tener como una mínima estructura organizativa. Porque las asociaciones pues tienen el presidente, el tesorero y el secretario. Entonces nos faltaba una tercera persona y entonces aquí incorporamos a un compañero de Alfred, que la verdad que también ha hecho un currazo. Y pues a partir de ahí empezamos lo que es el diseño de las misiones. Para no hacerlas iguales, porque al fin y al cabo el proyecto tiene que ser diferente, sí, es lo que he comentado. Definimos unos tamaños mínimos y a partir de aquí dijimos, vale, las tecnologías de fabricación pues serán las mismas. Muchas cosas serán prácticamente iguales. De hecho, los módulos de carga útil son la misma pieza escalada con la misma aviónica comercial, el VisilWorks, y ya está. Entonces, nos pusimos básicamente manos a la obra y justo para cuando ya teníamos un boceto de los diseños, decidimos incorporar un par de personas más, digamos, para incorporarlos a esta fase más de fabricación y ensayo para, para poder tener, digamos, esta mano de obra de... Bueno, al fin y al cabo, el cohete, vale, sí, necesitas a gente para diseñarlo, pero también necesitas esta cierta continuidad, ¿no? Y todo esto, pues, desde noviembre hasta mayo, que conseguimos llevar los 3 modelos al día de lanzamiento. Y bueno, eso pues también fue una experiencia porque prácticamente nadie sabía nada. No, la verdad que es una historia muy, muy curiosa, porque aparte, también unas cosas que vuestra asociación ha demostrado a lo largo del tiempo es que a veces, pues evidentemente los equipos atraen a mucha gente, porque hay mucha gente que se quiere apuntar a los equipos,
cuantas más gente tienes, es verdad que puedes hacer cosas más complejas, etcétera, pero que también hay ahí un balance del interés que le pone la gente y los proyectos que se pueden conseguir, etcétera, si poca gente está como muy motivada para trabajar realmente, y que a veces hay una cierta eficiencia en que menos gente es más fácil de coordinar, entonces a veces se avanza un poco más rápido siendo menos gente, porque en este caso en concreto hacer 3 lanzamientos el mismo día, es algo que tiene su complejidad añadida, pero bueno, al final, si se trabaja en paralelo, como has comentado, ahí hay una cosa que has dicho, que es que solo uno obtuvo la certificación L1, más o menos dentro de la variación de diseños. ¿Pudisteis evaluar como lección aprendida alguna causa-efecto de por qué unos fueron mejor que otros, etcétera, en base a las decisiones que se tomaron o en base a la prueba de fabricación? Más o menos, ¿cómo fue esa parte? Sí. Claro, como prácticamente todo el equipo se fue, no teníamos a nadie, digamos, con tiempo en la asociación que estuviese encargado con temas de diseño de vehículos. Entonces, todos los fallos, el primer lanzamiento fue bien, no tuvo ningún problema, más allá de un comportamiento raro del motor, que lo tachamos a una sobrepresión, pero lo que es el vuelo fue nominal, lo recuperamos todo perfectamente y no hubo problema. El segundo lanzamiento no se ajustaron bien las tolerancias de la ojiva y Tripoli nos dijo, esta ojiva la veo un poco suelta. Y los nervios del directo o alguna historia similar, y efectivamente en el apogeo se separó. O sea, la ojiva cayó por su cuenta, pero curiosamente la ojiva la recuperamos intacta. No, y recuperamos el resto del cohete. Y para el tercer lanzamiento aprendimos de las tolerancias de la ojiva, pero como era un poco más ancho, sospechamos que la impresión en PLA pues a lo mejor no estaba impresa de la mejor manera, y entonces una de las piezas que soportaba lo que es toda la unión de cáncamo con cuerdas del paracaídas rompió, y entonces el módulo motor cayó con paracaídas y el resto lo recuperamos aparte. Curiosamente, lo recuperamos todo en muy buen estado. De hecho, hicimos una foto post lanzamiento y nadie diría que los cohetes no han ido bien, porque están completamente intactos. Quizá la conclusión es que no hace falta paracaídas. O unas hierbas muy altas. Peso muerto. Muy bien. Pues también te quería preguntar un poco, ahora mismo, habéis hecho estos lanzamientos como para establecer unas bases, tener un certificado L1 a partir del cual poder pues, aspirar a un L2, etcétera. Ahora mismo, ¿cómo os planteáis el próximo curso? ¿Qué objetivos tenéis en mente? Un poco que nos puedes contar o que nos quieres contar un poco de esa parte. Vale, de momento no te voy a engañar, no tenemos nada así muy. Bueno, alguna cosita tenemos, no te voy a engañar, perdón. Después del lanzamiento aprovechamos para incorporar alguna persona más, poco para dar cierto backup a los departamentos, y nos hemos hecho bastante focus interno en que estas personas pues que entiendan cómo funciona la asociación y que tengan cierto funcionamiento autónomo. Y además de eso, pues aprovechando que ya tenemos a más gente, hemos decidido pues trabajar en nuestro lanzador de Kansas, ¿vale? Que es la misión New Crista que comenté en el Surtam, y estamos trabajando en ello. Muy bien, sí, la verdad que las competiciones de Kansas, si quieres aprovechar un poco para comentar de qué van, porque quizá hay gente de la audiencia Vale, sí. que no sabe. Vale, lo que es la competición Kansas es una competición que organiza la Agencia Espacial Europea, y básicamente para chicos de su bachillerato se pueden organizar en equipos y realizan un proyecto que es el CANSAT como tal, ¿vale? Que no deja de ser pues, un pequeño experimento en las dimensiones del tamaño de una lata. Y nosotros, dentro de toda esta competición, nos hemos encargado durante muchísimos años de, básicamente, con nuestra plataforma, que es nuestro lanzador de Kansas Krista, embarcar estos satélites y lanzarlos a unos 500 metros para que allí arriba se desplieguen y entonces caigan y hagan sus experimentos.
¿Qué experimentos? Pues les obligan a incorporar algunos sensores, pero por ejemplo un equipo dijo voy a replantar la tierra y entonces tenían como un semillero y iban dejando caer semillas mientras caía el Kansas y cosas así. Está muy chulo por la vertiente que tiene más didáctica, de que tienes a chavales que ni han entrado a la universidad y que ya están muy implicados con cosas así y que, ostras, da gusto verlos allí súper emocionados y que a veces traen un paracaídas más grande que el de tu cohete. Sobredimensionado. Muy Totalmente. bien. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por venir y contarnos esta experiencia de estos lanzamientos y esta certificación L1. Bueno, felicidades igualmente por obtenerla, que hay equipos que están varios meses desarrollando entre varias gente para conseguir esa certificación y a veces no se consigue. Y bueno, pues cuando tengáis más lanzamientos con el Kansas, etcétera, aquí estaremos con las puertas abiertas para que vengáis a contarlo. Sí, a nosotros también nos hace honor. Y vamos por último con Luna, de Faraday, para que nos cuentes un poco qué tal fue este lanzamiento. El nombre del cohete es el mejor nombre que he oído nunca, Rompetechos, me gustó mucho. Y aparte, bueno, también gracias por invitarme al lanzamiento, que pude estar ahí viéndolo en directo y la verdad que me gustó mucho. Cuéntanos así un poco en líneas generales y luego te vamos preguntando. Vale, pues Rompetechos surge principalmente para la competición. La idea que teníamos, que bueno, de hecho es el que presentamos en Surtam, es Skybreaker, que es el que llevaremos a la competición, pero nos apareció un poco así también como una oportunidad el poder lanzarlo aquí en España antes y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un cohete igual para probar todos los sistemas, porque hasta la fecha nos habíamos dedicado a desarrollar lo que es Origin, que es el cohete que llevaríamos a 10 kilómetros, que es un doble tapa con motor propio. Y claro, todos esos sistemas, tanto de motor propio como la aviónica comercial, como el sistema de recuperación, aún no los habíamos probado como tal y dijimos, no queremos ir directamente a la competición sin haber probado esto de verdad. Entonces, pues eso, Rompetechos surgió principalmente para testear todo eso y nada, así un poco de características generales del cohete. Tiene como apogeo objetivo 3 kilómetros. Luego tiene un motor propio sólido, que han desarrollado en el último año. Y luego tiene la parte de la aviónica, que es bueno, una aviónica modular propia, completamente desarrollada por el equipo. Y luego también tenemos un sistema de recuperación por CO2, que esto también es una cosa nueva que implementamos este año. Y luego también otra característica así especial del cohete es que es un cohete modular y es el primer cohete modular que hacemos al completo. Y esto implica pues eso, que tú puedes ir separando de todos los módulos e incluso podrías lanzar un cohete con la parte de recuperación, sin la aviónica y con el motor, o ir haciendo así combinaciones para poder encajarlos entre ellos sin necesidad de depender de otros. Entonces, nada, eso es un poco así general del cohete. Vale, pues a ver, varias preguntas. Entonces, comentas que este es una réplica del que queréis lanzar en la competición, te refieres a la Euro que se hace este año ahí en Portugal en octubre. Es decir, el que va a ir a la Euro también es o sea, es una réplica, es muy parecido al que habéis lanzado ahora, ¿no? Exacto. De hecho, será prácticamente igual a falta de las cosas que queramos mejorar después de la experiencia de este último lanzamiento. Pero sí, la idea es llevar el mismo. Y bueno, que se me ha olvidado comentarlo, pero bueno, también incluimos que es un sistema de aerofrenado, que es la primera vez que lo desarrollamos. Entonces, pues bueno, también había que probarlo antes, sobre todo por el tema del control. Y nada, entonces todos los ajustes, digamos, que hemos visto en este lanzamiento que son necesarios, pues se harán para poder llevarlo, digamos, en las mejores condiciones a la Euroc. Y dentro del desarrollo, por así decirlo, del proyecto, ¿en qué momento decidís, porque estabais desarrollando Origin, que como dices es un 2 etapas más ambicioso que quiere ir a 10 kilómetros? ¿Vuestra idea original era ir ya este año a la Euro con ese cohete y en algún momento dijisteis, vamos a hacer primero esta versión? ¿O ya desde que pensasteis en apuntaros a la Euro ya pensasteis en ir con este modelo? Y un poco también como cuánto tiempo habéis tardado en desarrollarlo y en fabricarlo y demás. Vale, o sea, la Euroc nosotros lo veíamos más porque como, bueno, supongo que lo sabéis, pero tuvimos bastantes problemas para avanzar con el INTA, sobre todo por la parte administrativa y todo, entonces Origin se nos ha retrasado un poco y que está previsto para lanzarlo el año que viene y dijimos, bueno, no nos podemos quedar sin lanzar nada hasta el año que viene, que era un poco lo que nos había pasado el año pasado. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a desarrollar otro cohete que involucre, digamos, toda esa tecnología que hemos desarrollado hasta ahora, porque al final necesitamos testearla en vuelo, que
por mucho que te salgan las cosas teóricas, por mucho que hayas hecho test en tierra, todos los que hagan falta, en vuelo pues las cosas se comportan de distinta forma, entonces pues bueno, había que probarlo y de ahí surgió Skybreaker, de decir, vale, pues vamos a involucrar, o sea, vamos a meter, digamos, toda esa tecnología nueva y intentar hacer ahí un cohete que nos sirva, bastante diferente a lo que llevamos en la anterior competición, bastante diferente a Génesis, pero eso, que también eso, tuviese esa innovación que habíamos metido todo ese año, ese último año en Origin, y poder tenerlo ahí. Vale, y ahí también me gustaría preguntar, un poco en esta línea que venimos hablando ya de los cambios de relevo generacional, etcétera. Como comentabas, tuvisteis un año en el que no lanzasteis porque estabais desarrollando Origin y, digamos, se da como un salto generacional, ¿no? Un poco cómo ha sido la gestión de esa parte de empezar un proyecto bastante ambicioso, porque al final es un proyecto complejo y con parte del equipo que quizá no tenía experiencia en lanzamientos previos. ¿Cómo ha sido esa parte también de gestionar el equipo en ese sentido? Sí, a ver, nosotros nos plantamos a principios de este año, que bueno, mucha gente antigua que estaba en el equipo ya, pues al final tú estás en la universidad, terminas la carrera, te vas a hacer un máster fuera o terminas el máster incluso y ya pues te toca irte. Entonces mucha gente nos pasó que se iba y nos quedamos con un equipo que tenía poca experiencia en lanzamiento. De hecho, los que fuimos a lanzar ahora en agosto que lanzamos, solamente habíamos lanzado 4 personas de los 46 que somos. Entonces pues se nota y quieres que no parece una tontería, pero el tener cierta experiencia en operaciones de lanzamiento pues también es bastante importante, que muchas veces se subestiman, pero al final somos equipos que se dedican al diseño, la construcción y al lanzamiento del cohete, entonces es una parte bastante grosso del asunto. Entonces, pues bueno, nos plantamos un poco en enero diciendo, vamos a ver, esto no podemos ir directamente al INTA y llevar esto sin tener casi experiencia en lanzar, porque bueno, igual no sé, igual nos pasamos con ser tan ambiciosos en esto. Y como también se nos había estado, digamos, como atragantando el tema administrativo, dijimos, bueno, pues vamos a parar, vamos a hacer un cohete a euro, que al final, pues también, pues no sé, da mucha experiencia a la gente aprende muchísimo, porque en competiciones se aprende mucho, igual que en Surtan, por ejemplo, se aprende mucho de otros equipos, pues allí también. Entonces, pues bueno, era una forma de decir, vale, vamos a plantearnos un cohete para Euro, que podamos probar todo lo de Origin, asegurarnos que además lo que vamos a llevar a Origin vaya a funcionar. Entonces, pues bueno, de ahí surgió eso. Y a partir de febrero, que un poco fue cuando ya establecimos un poco, digamos, el plan de ruta del equipo de nuevo, nos pusimos a desarrollar Skybreaker y hasta ahora que se ha podido lanzar. Claro, y ahí eso me parece una muy buena idea y una muy buena aproximación, porque al final vamos a coger experiencia yendo a la Euro, que ya de por sí muchos equipos necesitan coger experiencia antes de ir a la Euro, por así decirlo. Entonces, y vosotros justamente habéis podido colocar un segundo lanzamiento antes de la Euro, porque muchos equipos el modelo que lanzan en la Euro, que es la primera vez que lo lanzan, ¿no? Entonces, claro, dices que el diseño es el mismo, pero claro, al final, como comentaba antes Enrique, una cosa es el diseño y tiene la complejidad propia de la fabricación, ¿no? A la hora de fabricar los 2 cohetes, un poco qué retos habéis tenido, qué problemas habéis tenido, algún momento de crisis por si no llegan suficientes piezas, etcétera, para ambos. Entiendo que habrá habido problemas también en ese sentido, ¿no? Y Sí. también lo cerca que ha sido al final el lanzamiento respecto a la Euro, que es de aquí menos de 2 meses. Exacto. Sí, también porque un poco la mentalidad que teníamos a partir de febrero era directamente Euroc, que también era lo que habíamos hecho, pues eso, para Génesis, para cohetes anteriores que habíamos presentado en la Euroc, y era como, bueno, pues ya está, hacemos un diseño, intentamos asegurarnos que esté bien, y como muchos equipos les pasa, que no pueden testearlo antes, y como que ya lo asumíamos. Pero de repente fue en una feria de Madrid, el FinDev, no sé si le conocéis, pero bueno, allí nos encontramos con una empresa, con Catec, y no sé, tuvimos como que nos apareció la oportunidad de decir, ¿cómo que vamos a poder lanzar antes de Euroc? Y desde entonces se ha ido gestionando, pero es verdad que no fue hasta finales de junio, principios de julio, que confirmamos al 100% el lanzamiento en agosto. Entonces, claro, te quedas con un mes que tienes que tener el cohete completo y tener ahí el lanzamiento en agosto. Entonces, pues un poco como lo planteamos fue, vale, creo que si no me recuerdo mal, lo del fin de fue justo después de Sultan. Entonces, pues ahí ya dijimos, vale, pues vamos a enfocarnos a que vamos a lanzar también antes y si luego ya no puede ser, pues bueno, pues tenemos un cohete extra. Y en el taller, de hecho, bueno, hemos estado todo el verano trabajando y en el mes de julio había en el taller 4 cohetes iguales, porque son 2 que íbamos a llevar a Catec
ahora en agosto y los 2 que vamos a llevar a Euroc. Entonces están los 4 completamente desarrollados, sobre todo a nivel pues, fuselaje y pues eso, piezas que se tienen que hacer, que tenemos que hacer nosotros, a excepción de, pues, bueno, en realidad el cohete lo hacemos completamente nosotros, las únicas piezas que nos mecanizan, porque no tenemos CNC, por desgracia, lo que es la uniones de los couplers. Y nada, y esas piezas, por ejemplo, las llevamos dobles y el resto las llevamos todo por 4. Entonces también fue como un poco de decirle ahora a todo el equipo que tiene que fabricar en vez del doble que íbamos a hacer que íbamos a hacer para Euro, tiene que hacer el doble ahora, pues fue como un poco, espera un momento, vamos a ver. Pero bueno, al final, pues como todo el mundo tiene ganas, todo el mundo le apetecía lanzar y era como, que puedo lanzar ya, qué guay. Pues nos pusimos y estuvimos ahí todo el verano y al final tenemos ahí 4 cohetes que bueno, habrá cosas que mejorar para los 2 que llevamos a Euroc, pero bueno, ya están más o menos. No, y ya solo la idea de llevar 2 cohetes a Euro ya es una muy buena señal de que llegáis bien preparados. Al final muchos equipos llegan con la lengua fuera para llevar uno a la competición. Así que bueno, ir con 2 y en este caso con 4 os podéis felicitar porque realmente es bastante impresionante y habla muy bien de lo bien que habéis trabajado. Has comentado también un poco el tema este de Catec. Al final ha sido un nombre que ha estado presente durante toda el lanzamiento. También preparasteis un directo desde ahí, desde las instalaciones. Háblanos un poco de esas instalaciones de Atlas, el tiempo que estuvisteis ahí, un poco lo que visteis, lo que percibisteis. Sois el primer equipo que lanza un cohete desde ahí. Al final, uno de los grandes problemas que tienen los equipos es dónde lanzo. Sobre todo una vez quieres pasar de ciertos objetivos de altura, etcétera, es muy difícil conseguir permisos, conseguir notas, etcétera. Así que bueno, háblanos un poco de esa experiencia con Atlas y con Catec. Pues la verdad es que veníamos un poco de la experiencia del INTA, que pues quieres que no, pues son bastante más profesionales en ese sentido, de decir que te piden mucha documentación, sobre todo mucha documentación técnica también, de pues mucho de justificar las cosas, porque al final pues están poniendo en riesgo muchas cosas. Y luego nos presentamos allí un poco a Catec, pensando que nos iban a pedir lo mismo también. Y vimos que todo, o sea, todo ese proceso como que se agilizaba muchísimo más, no se enfocaban tanto en la documentación técnica, sino más pues eso, la parte del seguro, administrativa y todo, porque al final ellos lo que quieren es que si pasa algo esté todo resguardado, por así decirlo. Y los que estábamos preocupados en ese caso éramos nosotros, de decir, vamos a ver, aquí nos están pidiendo cosas, aquí vamos a lanzar un cohete, a ver si sale bien. Entonces, pues bueno, yo por lo menos sí que voy un poco asustada en ese sentido de decir, madre mía, a ver si la huella de seguridad que hemos hecho no está bien, no sé qué. Pero al final, ya es que no, parece una tontería, pero un lanzamiento no es peligroso, pero bueno, hay que llevar cierta precaución. Y bueno, y si te tienes que poner en el peor caso siempre y dices, bueno, esto puede pasar y igual pasa. Entonces, pues bueno, íbamos un poco asustados y sí que queríamos llevarlo bien pensado, sobre todo, pues eso, ya sea huellas, posibles fallos y posibles cosas y llevar esa seguridad. Y nada, y cuando llegamos allí a Catec, pues estuvo bastante bien, muy coordinado todo. Intentamos, digamos, como hacer varios simulacros de lanzamiento antes para evitar, pues mira, se me ha pasado que tengo que avisarte en tal momento porque entonces tienes que empezar a montar no sé qué cosa. Y lo que hicimos fue, como las semanas de antes, pues empezar a practicar, digamos, todas esas operaciones. Porque al final son muchas cosas que, bueno, que luego lo que pasó, de lo que practicamos a lo que pasó disciende mucho de la realidad, pero bueno, eh, por lo menos tener una idea de qué íbamos a hacer allí y a lo que íbamos. Y nada, y un poco eso. Y nos fuimos, si no me equivoco, el 5 de agosto, no, el 4 de agosto, perdón, y nosotros lanzábamos el 6. Entonces, pues bueno, nos fuimos como con 2 días de antelación, porque íbamos a un sitio que no teníamos nuestro taller al lado, tampoco sabíamos que había allí, y también el tema de la logística de cargar todo en el camión, transportarlo todo, fue un poco una cosa nueva también para todos. Entonces, pues bueno, bastante parecido en ese sentido a lo que es ir a Portugal, porque al final te tienes que llevar, coger el taller, meterlo en el camión y llevártelo. Y no es lo mismo que tener allí el lanzamiento pues, en donde tenemos el taller, en Valencia. Entonces, pues bueno, esa parte también la pudimos practicar en ese sentido. Así es que, pues, Te iba a preguntar también un poco por el tema de la competición de la Euroc, etcétera, pues siempre hay oyentes nuevos que quizá no están tan al corriente, pero bueno, como al final es de aquí poco y seguramente, bueno, os vamos a invitar también cuando lancéis ahí, quizá podamos aprovechar ese programa para hablar más de la competición, los plazos, etcétera. Y sí que también me interesaba un tema que hemos comentado antes con Jimena, que es el tema de la retransmisión en directo y un poco del impacto social del lanzamiento, ¿no? De un poco de estas ideas, estas maneras que estáis consiguiendo los equipos como para cada vez llegar
más a la sociedad y que la gente le vaya sonando que esto se puede hacer y que se puede lanzar. En vuestro caso hicisteis también un directo y también habéis tenido como bastante apoyo de medios de comunicación, etcétera, que han cubierto el lanzamiento. Háblanos un poco de si habéis tenido más recepción de la que esperabais, un poco cómo lo habéis conseguido, experiencias que habéis sacado también del directo, que también se alargó, como comentaba Jimena. Al final, evidentemente, surgen inconvenientes durante el lanzamiento que no están previstas inicialmente y hay que mantener el directo en ese tiempo. Bueno, ¿cómo ha ido un poco esa parte? Vale, bueno, el tema del directo, si algunos lo visteis, sí que es verdad que se nos alargó bastante porque, pues bueno, al final pasan cosas de decir, va, venga, vamos a arreglar esto que hemos visto ahora, o se retrasa algo porque se ha enganchado no sé qué. Entonces lo que nos pasó fue ese un poco, que el directo, bueno, el lanzamiento lo teníamos previsto a las 11 de la mañana, nosotros nos levantamos ese día a las 4 de la mañana para ir al sitio de lanzamiento, que bueno, que estábamos prácticamente al lado, que eso también una ventaja. Fuimos allí, empezamos a, digamos, empezar todas las operaciones para el lanzamiento y, y claro, nos veíamos allí que ya llegaba el momento, todavía no habíamos empezado el ensamblaje general del cohete, que en realidad eran cosa de 20 minutos, 30 minutos eso, pero claro, todavía no lo habíamos empezado, ya eran las 11 y era como, no llegamos ni de broma. Entonces empezaba a decirle al chico que hacía el directo, que era René, empezaba a decirle, bueno, pues alarga el directo un 20 minutos más y me preguntaban, ¿qué temporizador pongo ahora? Alárgalo un poco más, tal. Y pues es verdad que eso sí que se oye un poco de decir, madre mía, ahora 20 minutos más, le tienes que decir a la gente que un poco más. También por toda la gente que había allí, que, bueno, es que en Jaén en ese momento hacía muchísimo calor. O sea, eso era horrible. Yo vivo en Alicante y aquí hace calor, pero es que allí era una locura. Y, y nada, y también eso era un poco agobio porque, claro, conforme ya no teníamos, digamos, ventana de lanzamiento, por suerte, porque teníamos el notable reservado para ese día y para el día siguiente, pero es verdad que llegabas ahí y te empezaba a retrasar y cuanto más se retrasaba, más calor hacía. Entonces era como, madre mía, vamos a tener el cohete en el rail con la aviónica y eso se va a chicharrar. Y nos daba un poco de miedo eso, entonces sí que pues al final te metes prisa para hacerlo y tal, pero bueno, al final terminamos lanzando a las 3 de la tarde, que yo creo que es la peor hora porque es todo el calor y todo, pero ya estábamos ahí con el rail puesto y dijimos, venga, ya está, no se calienta. Y la verdad es que no se calentó. Sí es verdad que tuvimos como cierta precaución con eso y llevábamos mantas y todo, pero bueno, sí, es lo que pasa. Y luego por el impacto mediático, la verdad es que estamos bastante sorprendidos porque, pues bueno, sí que es verdad que siempre intentamos movernos un poco porque creemos que, o sea, que hacemos cosas muy grandes todos los equipos de cohetería universitaria hacen cosas muy grandes y muy gordas y no se da la visibilidad que de verdad se merece, creo yo. Porque eso, como que tampoco creo que la gente lo llegue a apreciar el hecho de decir, ostras, es que estamos haciendo un cohete desde cero, sin nada de ayuda, completamente nosotros, aparte de estudiar y de todo, estamos haciendo esto y como que no se le da el valor que creemos que se merece. Entonces, pues sí que intentamos movernos un montón en eso y pues bueno, pues porque si nos hacen una entrevista, nos preguntan tal cosa, o salimos en el periódico, pues quieras que no, ya es algo y poco a poco creo que en general se está extendiendo bastante más, sobre todo más por la idea esta americana de que allí sí que es bastante más común el tema de tener equipos, ya sea de cohetería, de coches, de lo que sea. Entonces, pues por lo menos extender esa idea, porque mucha gente ni siquiera sabe que existen estos equipos, ya no solo de cohetería, en general de todos. Entonces, pues bueno, sí que intentamos movernos en ese sentido y estamos bastante contentos como ha surgido ahora con Rompetechos. Nada, pues muchas felicidades por cómo fue todo. Yo, a pesar del calor de los 40 grados, como dices, disfruté del lanzamiento y luego de Me viendo alegra. celebrarlo todo y demás. Y nada, pues muchas gracias por venir a contarlo, Luna, y mucha suerte de Gracias. cara a la preparación a la Euro, que no queda nada y seguro que tenéis mucho curro. Muchas gracias. Y bueno, vamos a llegar ya a la parte final del programa. No sé si querías comentar algo, Jimena, de pregunta para Luna. Sí, sobre todo es un poco de curiosidad en cuanto a Luna. Eh, Habéis mencionado que teníais Aerobrakes, ¿verdad? Ujú. Como es una tecnología que nosotros todavía no hemos implementado en ningún lanzamiento. Y pues sin más quería preguntar un poco en plan, ¿qué tal, qué tal el tema de los aerobrakes? No sé, un poco más curiosidad y preguntar un poco más sobre el sistema, cómo lo habéis diseñado, qué tal os ha ido en el lanzamiento, habéis conseguido un poco los objetivos de altura que queríais. Vale, sí, bueno, a ver, lo del tema del aerofreno era una cosa bastante nueva y también que se nos complicaba en el sentido de, ya no solo por control, porque
creo que por control pudimos solventarlo bastante bien, pero sobre todo por testeo, de decir, vale, de verdad los pétalos que hemos hecho del aerofreno van a aguantar las fuerzas aerodinámicas y las cargas que hay allá arriba. Y como que no teníamos forma exacta de probarlo, porque, pues bueno, el cohete, si no me equivoco, llamaba 0,8. Entonces, claro, todo eso en el túnel de viento que tenemos en la universidad, que ya es bastante que tengamos ahí el túnel, no podíamos probarlo tampoco y era lo poco que pudimos hacer fueron unos test con pesos y tal. Entonces estábamos un poco bastante preocupados con eso, con que si se abriese o no el aerofreno. Finalmente sí que se abrió. Lo del tema de datos y todo de cómo salió el lanzamiento, la gente de marketing me ha dicho que lo dejemos bueno, vamos a presentar digamos, el cohete oficialmente en septiembre. Entonces, pues bueno, ahí ya sí que daremos más detalle y eso. Pero bueno, estamos bastante contentos y lo pudimos recuperar, el cohete. Entonces, pues bueno, ahí ya eso. Pero bueno, es verdad que es un reto un poco bastante grande en ese sentido. Pero bueno, para el poco tiempo que teníamos y era una cosa un poco nueva, estamos bastante contentos con lo que ha salido. Entonces, Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. gracias. Muy bien, pues bueno, ya por mi parte solo queda despedir el programa y agradecer a la audiencia por escucharnos y a vosotros, por pasaros por aquí. Muchas gracias, Enrique, por venir y contarnos este primer lanzamiento y por pasarte. Hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer estar por aquí. Y bueno, muchas gracias también, Jimena, por venir y comentarnos este nuevo lanzamiento de B-Sky. A ti por invitarme, por todo lo que haces por la comunidad de cohetería española. Y la verdad que un placer venir a cualquier evento de estos. Al final, como creo que todos estamos de acuerdo, es una de estas cosas que Luna ha mencionado, generan visibilidad al entorno y creemos que es bastante importante porque obviamente creo que a cualquiera de nosotros nos parecen temas muy interesantes. Sí, tenía la verdad que hacía tiempo que no sacábamos un nuevo episodio, pero bueno, ahora vamos a sacar también otro que ha habido también algún otro lanzamiento del que queremos hablar. Gracias, Javi, también por pasarte y comentarnos este resurgimiento y este triple lanzamiento. Gracias a ti. Todo lo que sea explicar poco siempre es bienvenido. Y nada, gracias también, Luna, por pasarte, por contárnoslo y por la invitación al lanzamiento. Aprovecho para decir que estoy abierto a invitaciones para ir a ver lanzamientos por toda España. Lo puedo convertir en una nueva Invitados afición. estáis todos siempre. La cosa es cómo llegar hasta el sitio. Eso es. No, pero muchísimas gracias por invitarnos y bueno, pues al final, pues imagino que como a todos hablar de cohetes es algo que nos encanta a todos. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias y también por promover todo el tema de cohetería. Genial, pues hasta aquí el programa y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos.